Vamos a por el sexto y el penúltimo video del día. Wicked está arruinando la vida de sus protagonistas. The Feb Films. Dura 43 minutos, así que lo vamos a poner a al menos 1.25. Si vemos que es muy lento, lo ponemos Wicked solo 50, ¿sabes? Ya, vamos. Wicked debería ser el regreso triunfal de Oz, el musical de la década, con Ariana Grande, un reparto de temas inolvidables y la promesa de volver a enamorarnos de la magia del cine. Pero lo que empezó como un sueño terminó... A ver, primero, por la actitud de la actriz, chúpalo. O sea, me caen mal las tipas. Y también, para ser justo, le está haciendo mucho honor a la fama que la película del Mago de Oz tenía. Y no, ¿sabes? Película de mierda, tengo los dientes amarillos, la concha de tu madre. Qué asco. Convertido en una pesadilla, porque la historia de Oz siempre escondió un centenar de secretos oscuros. A la protagonista original debieron medicarla para que no pare de cantar. Los actores terminaban hospitalizados en cada toma y el set parecía más una trampa que un estudio de cine. Todo era tan horrible que la gente creyó de forma genuina que había un tipo en el fondo que se había colgado en el set, ¿sabes? Así de chill. Y dejaron la toma en la película. Obviamente eso es falso, pero la gente se lo creyó, ¿sabes? El clásico de 1939 fue tan brillante en pantalla como tóxico detrás de cámaras. Pero la maldición no solo quedó ahí. Durante el rodaje de Wicked, la sombra detrás de este clásico de Hollywood llegó a la nueva generación de brujas. Lo que debía ser la película más esperada del año se transformó en un caos de escándalos, sufrimiento y... ¿Por qué sería la más esperada? Yo no... La primera vez que yo escuché sobre la película fue porque la morocha, la protagonista morocha, se puso a llorar de que editaron su foto del cartel para que se pareciera más a la cubierta del cartel de la obra de teatro de... ¿Y cómo se llamaba? De Broadway, ¿sabes? Eso fue lo primero que yo escuché de la película. Nada más. Eso es lo primero que yo escuché. Y de ahí, silencio, por lo menos para mí, hasta que llegó con... Ariana Grande está raquítica, ¿qué mierda le pasó? Que coma más hamburguesa, básicamente. Enfrentamientos dentro y fuera de la pantalla. Mejor que se preparen porque hoy vamos a meternos en el hechizo más peligroso de Hollywood, porque si algo nos enseñó Oz es que el precio de la fama siempre es alto, incluso para los cuentos de hadas. Y sí. Estrenada en 2024, Wicked fue una superproducción que terminó envuelta en todo tipo de controversias. Yo tengo una pregunta, ¿por qué putas los lentes de la tipa son así? Porque no son como lentes normales y ya está. Pero para entender por qué, tenemos que mirar mucho más atrás. Porque esta historia no empezó con Ariana Grande ni con efectos digitales, sino con un hombre que soñó con crear el cuento de hadas definitivo y terminó abriendo la puerta a una de las leyendas más oscuras del cine. Retrocedamos más de 160 años en el tiempo. A la reporonga. Su puta madre. Nacido en Nueva York en 1856, Lyman... Cuando las casas aún eran baratas en Nueva York. Frank Baum fue un escritor norteamericano de novelas fantásticas dirigidas a un público infantil. Baum creció en una finca familiar llamada Rose Lawn, un lugar que siempre recordaría como el paraíso. Era un chico frágil de salud, pero con una imaginación desbordante. A los 12 años fue enviado a una academia militar donde la disciplina estricta chocó con su espíritu soñador. ¿Tiene huevo mandarlo a una academia militar al tipo que siempre tuvo problemas de salud, ¿sabes? ¿Qué podría malir sal? Lo castigaban constantemente por distraerse hasta que el estrés le provocó un colapso físico. Poco después lo expulsaron. Aquella experiencia... ¡Wow! Algo salió mal. ¿Quién lo habría imaginado, no? Ciencia marcaría su vida y de alguna manera también su forma de crear historias. Desde muy joven empezó a escribir por su cuenta, aprovechando que su padre había comprado una imprenta a bajo costo. Con su hermano Henry creó The Rose... Dios mío, ventajas que poca gente tiene, ¿no? Bueno, hoy en día es súper fácil empezar a escribir tu propio libro. Usa el bloc de notas, ¿sabes? O Google Docs, si queréis tener sistemas de formateo de texto. Lawn Home Journal, un periódico que relataba las novedades de la finca. Ya cerca de los 20 años, Baum, ahora fanático del teatro, se metió en el mundo escénico, aunque no de la mejor manera. Una compañía en decadencia lo contrató para reponer su vestuario, con la promesa de darle papeles protagónicos si lo lograba. Pero todo fue una estafa. Desilusionado, Baum terminó trabajando en el bazar de su cuñado, y allí vivió algo que lo marcaría para siempre.
Viva el nepotismo. Grande Baum, enseñándole a la gente cómo funciona el mundo. Un día encontró a un compañero encerrado en un almacén. Eran dos, pero Baum era el único con vida. De esa experiencia nació su primer relato literario publicado en una revista. Un hecho como ese podría haber sido traumático para cualquiera, pero para el autor significó un golpe de inspiración. Ese contraste Se ve que estaba bien de la cabeza, ¿no? Joder. entre fantasía y tragedia lo acompañaría para siempre. Pero no nos adelantemos, lo que sigue se vuelve aún más oscuro. 2 años más tarde, en 1882, se casó con Maud Gage. En 1888, los Baum se mudaron a Aberdeen, en el territorio de Dakota, donde Frank demostraría su lado más ¿Pero Dakota del Norte o del Sur? oscuro al editar el periódico local The Aberdeen Saturday Pioneer. Tras la muerte del líder indígena Toro Sentado a manos de la policía de la agencia Toro Sentado. ¿Qué nombre? A manos de la policía de la agencia india. ¿Qué tiene? La agencia... A ver, veamos. La agencia india es una agencia donde hay indígenas o una agencia donde se encargan de los temas de los indígenas. Porque una es muy racista y la otra es muy XD. india, Baum recomendó el exterminio total de todos los pueblos indígenas de América en una columna que escribió el 20 de diciembre de 1890. Sutil. Se lo ve buena gente al tipo, ¿no? Su puta madre. Ni siquiera Jefferson, que era de 1700 prácticamente el tipo, quería exterminar a los esclavos. Su puta madre. De hecho, supuestamente iba a escribir algo sobre lo del tema de liberar a los esclavos, pero no lo hizo al final. Y bueno, él también tenía esclavos el mismo, pero no sé, la historia es rara. Aunque no quedaba claro si el texto era satírico o no, el autor despejó todas las dudas un año más tarde, cuando escribió una respuesta editorial acerca de la masacre de Wounded Knee, que implicó el asesinato de 300 nativos por parte del ejército norteamericano. Baum decía en aquel apartado, y cito textual, "Más nos vale para proteger nuestra civilización A la verga. exterminar Es como Lovecraft llamando a su gato la N palabra, ¿sabes? a estas criaturas salvajes e indomables de la faz de la Tierra". Si estás sorprendido, es entendible. Resulta un poco fuerte saber que el creador de una novela de fantasía alegre y llena de Para ser justo, era 1800. Los tardíos 1800, pero 1800, final del día. No es muy sorprendente que haya gente así, ¿sabes? Suele ser con los afroamericanos, pero no es sorprendente. colores podría pedir el exterminio de pueblos originarios. O sea, si esto te sorprende, compadre, un poquito de historia, por favor, ¿sabes? O sea, ábrete un libro o búscate unos videos de Oversimplified, ¿sabes? Como todo en Oz, la dicotomía es constante y va a acompañar cada momento de este relato. Después del fracaso de su periódico en 1891, Baum volvió a empezar desde cero. Se mudó con su esposa y sus 4 hijos a Chicago. Pasó casi una década creando poemas infantiles y relatos fantásticos hasta que, en 1900, consiguió dar en el blanco. Junto al ilustrador William Denslow publicó El maravilloso Mago de Oz, y ese libro lo cambió todo. Fue un éxito inmediato. Los niños lo adoraban, los críticos lo elogiaban y durante 2 años fue el libro infantil más vendido de Estados Unidos. Cine. Ah, no, Dorothy es verde. Dios, me recuerda al pobre japonés que descubrió que tenía daltonismo por un fanart en internet. Dios mío. Y el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde se volvieron símbolos de esperanza, ingenio y valentía. Baum había inventado un nuevo tipo de cuento de hadas, uno sin reyes ni castillos europeos, uno hecho a medida del sueño americano. 2 años después del libro, Baum y Denslow adaptaron la historia al teatro, en un musical dirigido por Fred Hamlin. El problema fue que Baum no sabía cuándo detenerse. Su obsesión por el teatro lo llevó a invertir en producciones cada vez más ambiciosas, hasta que terminó en bancarrota en 1911. Uf, a la entrada, casi ya. Aguántate un poquito que podéis pagarte la deuda yendo a pelear a Europa, compadre. Solo un par de añitos más. Vendió los derechos de varias de sus obras, incluido El Mago de Oz, y se vio obligado a volver a abandonar sus grandes sueños escénicos. Durante los años siguientes surgieron algunas adaptaciones cinematográficas de Oz, pero todas quedarían en el olvido. En 1919, agotado y en bancarrota, L. Frank Baum sufrió un derrame cerebral. Al día siguiente murió apenas 9 días antes de cumplir 63 años. Según su esposa, sus últimas palabras fueron: "Ahora me voy a dormir". Tiene sentido. Son unas últimas palabras respetables. Lógicas para una persona
muere por causas naturales. Una frase sencilla, pero que hoy suena casi profética, porque 20 años más tarde, su creación despertaría. En 1939, El Mago de Oz volvió a nacer en la gran pantalla. La película se convirtió en un clásico eterno, pero también arrastró una serie de tragedias y accidentes que con el tiempo alimentaron la idea de una maldición. Y quizás tenga sentido. Después de todo, Baum había creado Oz como una vía de escape de su propia oscuridad. Un mundo donde las almas perdidas encontraban un camino de regreso a casa. Un lugar tan luminoso que inevitablemente proyectaría sombras. De vuelta a Kansas, oh Dios. El hombre que revivió Oz. A fines de los años 30 el cine vivía una revolución. El sonido ya era parte del lenguaje, el color empezaba a imponerse y los grandes estudios competían por ver quién podía crear la fantasía más espectacular jamás vista. En ese contexto, un productor llamado Mervyn LeRoy se propuso una meta imposible: revivir el mundo de Oz. LeRoy no era un soñador cualquiera. Venía del éxito con películas como Soy un fugitivo y Calle 42 y se había Ni puta idea, compadre. ha ganado una reputación como uno de los productores más ambiciosos de la Metro Goldwyn Mayer. Pero lo que haría ahora Esa sí la conozco. Principalmente por Tom y Jerry. era distinto. Quería hacer algo mágico, algo que pudiera competir con el fenómeno que Walt Disney había creado con Blancanieves y los 7 enanitos. Pero aquella no sería una tarea fácil. Blancanieves tenía todos los ingredientes del éxito: princesas, castillos, bosques encantados y animales que cantaban. El Mago de Oz, en cambio, era otra cosa. Era una historia profundamente americana, sin reyes ni reinas, donde una chica del campo acababa en un mundo que parecía inventado por alguien bajo sustancias bastante dudosas. Arre que no es alucinógena esa. No tengo ni idea de cómo hacer un símil para una que sea alucinógena, así que se quedan con eso. Convencer a los ejecutivos de MGM no fue sencillo. La idea de adaptar un libro que ya había tenido varios fracasos en el pasado sonaba como una apuesta demasiado arriesgada, pero Leroy insistió, y lo hizo con la misma convicción que Baum había tenido 40 años antes. Finalmente, el estudio cedió. En 1938, la MGM compró los derechos del maravilloso Mago de Oz y Leroy se puso al frente de una producción que prometía ser el mayor espectáculo en Technicolor hasta la fecha. Lo que nadie imaginaba era Bueno, a ver, un espectáculo de color es definitivamente. Es definitivamente una experiencia de alguien que está muy hasta arriba, ¿sabes? que detrás de esa fantasía luminosa se estaba gestando uno de los rodajes más turbulentos de la historia del cine. Con el proyecto finalmente aprobado, Mervyn LeRoy necesitaba encontrar la Dorothy Gale perfecta. En ese momento, la niña más famosa del mundo era Shirley Temple. Tenía apenas 10 años y era la gran estrella de la 20th Century Fox. Su sola presencia garantizaba el éxito. LeRoy intentó Turbio, ¿no? Es una frase turbia. Por favor, dejemos de hacer niños actores, por favor. negociar con Fox, pero el trato se desmoronó. Algunos decían que la voz de Shirley no alcanzaba el registro necesario para las canciones. Otros, que los ejecutivos de Fox no querían soltar a su gallina de los huevos de oro. Entonces, Leroy volvió la mirada hacia alguien que ya estaba dentro del estudio: Judy Garland. Tenía 16 años, una voz poderosa y una fragilidad que conmovía. El problema es que no era exactamente la Dorothy que el estudio había imaginado. Por ejemplo, tenía piel blanca, no verde. Un detalle muy distinto. No era una niña ni tampoco rubia ni exitosa como Shirley, pero Leroy volvió a insistir. Veía en ella algo más profundo, una autenticidad que podía sostener todo el peso emocional del personaje. Cuando MGM finalmente aprobó su elección, comenzó la verdadera transformación. Al aceptar, Garland selló su destino. Desde el inicio le impusieron una dieta extrema, un corset para aplanarle el pecho, maquillaje para hacerla parecer más joven y un corset para aplanar el pecho. Generalmente es al revés, ¿sabes? Para hacer más protuberante, ¿sabes? Como es para achicar la cadera y hacer que se noten más los pechos. Pues generalmente, ¿sabes? un control absoluto sobre su rutina diaria. Le daban estimulantes para soportar los largos ensayos y pastillas para dormir cuando su cuerpo no resistía más. Antes de llegar a Oz, Judy ya estaba atrapada en una fábrica de ilusiones. Se convirtió en el corazón del proyecto, pero también en su primera víctima. Mientras tanto, Leroy enfrentaba su propio dilema. ¿Quién podría dirigir algo así? Los nombres iban y venían. Norman Taurog, George Cukor, Victor Fleming, todos estaban Fleming. Hay una calle acá en Chile que se llama Fleming. sobre la mesa, pero finalmente se eligió Probablemente haya muchos en general. a Richard Thorpe, un director rápido y eficiente, el tipo de profesional que el estudio llamaba cuando había que entregar resultados sin hacer demasiadas preguntas. En este caso, esas cualidades serían supervisionadas. Lo mismo las preguntas debieron haber sido importantes en este caso, ¿sabes? Como, ¿con qué está hecha esta nieve? Con asbesto. Ah, la repelota.
Pero no nos adelantemos. Ahora que Leroy tenía a sus estrellas delante y detrás de cámaras, necesitaba definir el resto del elenco para finalmente poner la máquina en marcha. Ray Bolger, un bailarín elástico y carismático, fue el primero en firmar el contrato. En un principio iba a interpretar al hombre de hojalata, pero insistió en cambiar de papel. Sentía que el espantapájaros quedaba mejor con su personalidad. El estudio accedió y el rol metálico pasó a Buddy Ebsen, un actor que parecía hecho para el musical. Para el león cobarde eligieron al comediante Bert Lahr, una figura amada de Broadway. Para completar, la bruja del oeste fue para Margaret Hamilton, una ex maestra de escuela y Alexander Hamilton, madre soltera que prometía robarse cada escena. ¿Esa no es la tipa que escribió el código que nos llevó a la luna como especie? O algo por el estilo. Estoy casi seguro de que esta es una imagen de una programadora famosa. Que no tiene nada que ver con Margaret Hamilton. Es decir, que todos esos papeles ahí son justamente el código que escribió. Estoy casi seguro. Margaret Hamilton. Exactamente no se parece. Programadora que llevó al humano a la luna. Ah. A lo mejor tenían el mismo nombre. O a lo mejor sí son la misma persona. También es una opción. ¿Sabes? A lo mejor sí son la misma persona y yo Armstrong. Margaret Hamilton, científica. Y acá simplemente escribí os. No. Vale, no parecen ser la misma. ¿Dónde está la desambiguación? ¿Dónde está la desambiguación? Veamos. Margaret Hamilton. Esta es la científica. Aquí es el código. Actriz. Dios mío. Esta es la que hizo el Mago de Oz. Es completamente distinto. No sé. Acá creo que el compadre de Seth simplemente no revisó que fueran la persona correcta, ¿sabes? Y como las dos son Margaret Hamilton, pues yo me lavo las manos, ¿sabes? Increíble. Increíble, Seth. Profesionalismo ante todo. Increíble, Seth. No se escucha. Está largo el baño. Y tampoco ha llegado nadie más. Tate desapareció, me abandonó para variar. El elenco estaba completo. Judy sería el corazón, Bolger el alma, Ebsen el sacrificio, Lahr la comedia, Hamilton el miedo. Y todos, sin saberlo, serían parte de algo mucho más grande y mucho más tenebroso. El sueño estaba listo para ser... De hecho, me cagaría la risa que alguien haya marcado el tiempo y le ponga de comentario como Hamilton equivocada, ¿sabes? No sé, está maldita por ser construida solo un cementerio indio. ¿No hay ninguno que haya notado eso? Digo, de las gafas y la pila del libro, efectivamente es Margaret Hamilton, pero no la actriz, sino la científica informática que dio software para las misiones del Apolo en la NASA. Maravilloso, ¿sabes? Como detalle importante, ¿sabes? Hacer realidad. La MGM estaba convencida de estar haciendo historia, y en cierto modo lo estaba haciendo. Solo que la historia que quedaría grabada no sería la del cuento de hadas, sino la del precio que Hollywood cobra por convertir los sueños en realidad. Bueno, el cuento de hadas bien, ¿no? ¿Sabes? El primer peor rodaje de la historia de Hollywood. Si en este punto aún no confías en nosotros cuando te aseguramos que este proyecto lleva la maldición de su autor, prepárate, porque aún falta lo peor. Desde el inicio, el Mago de Oz empezó a desintegrarse desde adentro. El primer golpe vino por el lado del liderazgo. Richard Thorpe, el director elegido por Mervyn LeRoy, había comenzado el rodaje con la eficiencia que lo caracterizaba, pero su estilo mecánico y su falta de sensibilidad visual chocaron con todo lo que la MGM esperaba. Las primeras escenas filmadas eran frías y sin magia. Dorothy lucía una peluca rubia, el maquillaje era exagerado y la historia carecía de encanto. Y el maquillaje era tóxico también.
todo el maquillaje era tóxico en esa película. La pintura verde para la bruja. La pintura plateada para el hombre de hojalata. Lo que sea que le hayan puesto al que hizo de trapo y la pintura de la cara del león. Todo era tóxico. Cuando Leroy vio el material, supo que algo estaba mal. Apenas 2 semanas después del inicio, Thorpe fue despedido. ¡Auch! Pobre Thorpe. El estudio llamó entonces a George Cukor, un director más experimentado, conocido por su habilidad con los actores y su ojo para los detalles. Pero su rol no era dirigir, sino reparar el desastre. Cukor rediseñó a Dorothy, le quitó la peluca, el exceso de maquillaje y le dio la apariencia natural que hoy todos recordamos. También ayudó a Judy a reencontrar a su personaje y a sentirse nuevamente una chica de verdad en medio del artificio. Cukor nunca llegó a rodar una escena completa, estuvo apenas unos días antes de ser reasignado a otro proyecto. Dios mío, por Dios, empezamos bien. El siguiente en la lista fue Victor Fleming, un tipo con fama de duro. Tenía una personalidad imponente y una manera directa de trabajar que imponía miedo. Fleming fue quien finalmente logró poner el rodaje en marcha, pero a un precio que sería imposible de pagar. Para hablar de la cantidad de decisiones moralmente cuestionables que se desarrollaron durante el rodaje de Oz, es necesario que entremos un poco en contexto. Cuando El Mago de Oz comenzó a rodarse, Hollywood estaba en su época dorada, pero bajo el brillo de las luces el sistema de estudios era implacable. Los contratos valían más que las personas, y la salud Wow. de un actor se consideraba un detalle menor si la película lo exigía. La MGM quería que cada personaje pareciera salido de un sueño. A ver, hay un problema con esa mentalidad y es que ¿qué haces tú cuando se mueren los actores? Pelotudo. O cuando se te vayan porque les diste cáncer de pulmón. Pero lo que los artistas de vestuario y maquillaje diseñaron se parecía más a una pesadilla. Sería imposible enumerar las acciones que hoy serían consideradas ilegales sin que el video se extienda a 1 hora. Así que mejor comencemos. El hombre de hojalata Vaya, gracias por no sumarle esos 17 minutos, ¿sabes? debía tener una piel metálica que brillara bajo el Technicolor. Para lograrlo, el equipo cubrió a Buddy Ebsen con un polvo de aluminio mezclado con grasa cosmética. Durante los primeros días de rodaje, Ebsen comenzó a toser y luego a asfixiarse. Lo internaron de urgencia. El polvo había llegado a sus pulmones y estuvo muy cerca de tener una reunión personal con Baum. Hola Baum, ¿qué te trajo acá? Estaba interpretando una película de tu libro, El hombre de Jalata. A la verga. ¿Te imaginas la conversación? Estuvo hospitalizado semanas enteras, mientras que el estudio, sin siquiera avisarle, ya buscaba a su reemplazo. ¡Qué hijos de puta! Haley tomó su lugar, pero la solución del equipo de maquillaje no fue mucho mejor. Cambiaron el polvo por una pintura líquida, igual de tóxica, que le provocó una infección ocular. Dios mío. El león cobarde tampoco la pasó mejor. El traje de Bert Lahr estaba hecho con piel de león real. Pesaba más de 40 kilos y se calentaba bajo las luces del set como un horno. Lahr debía actuar, cantar y moverse dentro de una cápsula de sudor, con el aire tan viciado que apenas podía respirar. Al final del día, el traje empapado debía secarse con ventiladores industriales para volver a usarlo al día siguiente. Una experiencia divina. ¿Te imagináis? Ronnie Downey Jr. usando esta mierda para hacer a Iron Man. En lugar de las pelotudeces que terminó haciendo, que era todo CGI. Bueno, a ver, la primera película creo que sí eran trajes reales y la segunda creo que también. Pero igual era muchísimo más simplificado que esto, ¿sabes? Eran planchas de plástico, ¿sabes? Que estaban pintados con pintura metálica y ya está. Que hoy en día no tenemos pintura tan jodidamente tóxica como esa. Como la que se usaba en esa época. Pero ¿te imagináis a Downey Jr. haciendo esta mierda? Las pelotas, ¿sabes? El espantapájaros, interpretado por Bolger, parecía el más cómodo, hasta que su maquillaje comenzó a endurecerse sobre la piel. Se le pegaba tanto al rostro que, al retirarlo, le dejaba marcas profundas y cortes que tardaron semanas en cicatrizar. Ouch. Durante años, Bolger contaría que las líneas del disfraz se le grabaron literalmente en la cara. Y luego estaba la bruja del oeste. El verde de Margaret Hamilton provenía de una mezcla química que, al contacto con el aire caliente, podía volverse inflamable. Al contacto con el aire caliente. Hollywood está en Los Ángeles. Un lugar que todos los putos años se incendia, conche tu madre. Todos los años pasa eso. ¿No se les pasó por la cabeza que lo mismo si se les murió a la actriz y se quedaban sin película? Cosa que, como no podía ser de otra manera, sucedió. En una de las escenas, una trampa de fuego explotó antes de tiempo. Hamilton se cubrió el rostro justo a tiempo, pero las llamas le alcanzaron la mano y el mentón. Terminó con quemaduras de 2º grado y hospitalizada durante semanas. Cuando volvió al set, exigió una sola condición: que nunca más usaran fuego cerca de ella. A simple vista, la película parecía
respetable. Un espectáculo de colores y magia, pero detrás de cámara era un campo de tortura. Los técnicos experimentaban sin saber los riesgos, los maquilladores mezclaban químicos peligrosos como si fueran pintura, y nadie, absolutamente nadie, Bueno, para ser justo en la época se juntaba uno, el desconocimiento sobre qué tan tóxicas eran las cosas en general. Ya se sabían muchas cosas, pero aún no se sabía todo. ¿Sabes? Por ejemplo, la nieve de asbesto. ¿Sabes? Y el concepto de que a Hollywood nunca le importó una mierda el estado físico de la gente. Ni en esa época ni hoy en día. O sea, si pudieran hacer esta mierda hoy en día, los de Hollywood lo harían, porque Hollywood es una de las peores cosas del mundo. ¿Sabes? Bombardeen Hollywood. se preguntaba si todo eso valía la pena, porque en Hollywood en 1939 el sufrimiento era parte del contrato. Igualmente, hay que decirlo, el equipo de vestuario En el 39 y en el 2025, compadre. y maquillaje fue solo uno de los grandes villanos. Lo único que ahora los actores son más exquisitos y no se dejan torturar tanto, ¿sabes? Válgame Dios. Era parte del contrato. Igualmente, hay que decirlo, el equipo de vestuario y maquillaje fue solo uno de los grandes villanos. Quien se complementó perfecto al mecanismo de tortura fue Fleming, que empujaba a los actores al límite, filmaba hasta el agotamiento y exigía tomas una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Bajo la dirección de Fleming, el ambiente en el set se volvió insoportable. El calor de las luces, el maquillaje tóxico y los largos días hicieron que el elenco se enfermara, se desmayara o colapsara más de una vez. Y mientras los protagonistas de Oz sufrían por fuera, Judy Garland lo hacía por dentro. Ella no necesitaba un disfraz para sentirse atrapada. Su cárcel era invisible y se llamaba MGM. Desde el primer día de rodaje, el estudio la trató como un producto. La Porque lo es. Es una mujer en los 30. obligaban a usar un corsé apretado y le exigían una dieta a base de sopa de pollo y cigarrillos. Sí, A ver, la sopa de pollo, por lo menos, tiene proteína y cosas, ¿sabes? Pero si es cigarrillo, o sea, ¿para qué? Para que sea raquítica. esto es real. Su cuerpo estaba controlado, su voz vigilada y su sonrisa programada. Para ella, la verdadera pesadilla estaba fuera del set. Para resistir los rodajes maratónicos que muchas veces superaban las 16 horas diarias, Poquito. los productores y médicos del estudio le daban pastillas estimulantes para mantenerse despierta y pastillas para dormir cuando finalmente la soltaban. Judy vivía en una euforia química y el agotamiento total. Una rutina que, aunque en ese momento parecía parte del trabajo, terminaría destruyéndola con los años. Su Sí, ¿no? O sea, yo también me terminaría de la mierda en esa situación. Qué manera de gritar, por Dios, en esta casa. relación con los adultos en el set era igual de contradictoria. La madre de Judy, Ethel Goom, tampoco era un refugio. Estaba en el set controlando su comportamiento y empujándola a complacer al estudio. Con sus Buena madre, por Dios. compañeros la cosa era aún peor. Tenían un gran resentimiento por el trato preferencial que había recibido por parte de MGM. Se nota que no conocían cómo era ese trato preferencial, porque su puta madre, yo no envidio nada, ¿sabes? Comer solo sopita de pollo y cigarrillo. Bueno, a lo mejor les gustaban los cigarrillos, esos buenos, pero quién sabe. Dios mío. Como resultado, Hailey, Bolger y Lar se dedicaban a planificar bromas crueles para la joven actriz. En el set nadie la defendía. Hasta llegaron a bofetearla en medio de una toma. Ya llegaremos ahí. Sin importar el sufrimiento, los 80 cigarrillos que le hacían fumar por día para adelgazar y el dolor en sus pies, cada vez que la cámara se encendía, algo pasaba. Judy desaparecía y Dorothy nacía. Cantaba con una inocencia tan real que el público creyó que detrás de esa voz había esperanza. La escena de Over the Rainbow Esperanza de morirse mañana. Joder. terminó siendo su refugio, la única parte del rodaje donde pudo sentirse libre, aunque sea por unos minutos. Terminó siendo su refugio tan real que el público creyó que detrás de esa voz había esperanza. La escena de Over the Rainbow terminó siendo su refugio, la única parte del rodaje donde pudo sentirse libre, aunque sea por unos minutos. Después de cada toma volvía al mismo lugar, una rutina de hambre, pastillas, presión y agotamiento. Como ya Porque esta vez no censuró pastillas. mencionamos, Fleming era un director muy difícil de llevar y solía perder la paciencia con el elenco, especialmente con Judy. Durante la filmación de la escena en la que Dorothy debía bofetear al león cobarde, Judy no podía dejar de reírse. La tensión era tal que el equipo tuvo que hacer una pausa. Fleming, enfurecido, la tomó del brazo, la apartó del set y le dio una breve charla, que terminó con una bofetada real. Ella regresó con los Como dije, una mujer de los 30. ojos vidriosos y filmó la escena en una sola toma. Minutos después, Fleming se arrepintió. Le dijo a un compañero que ojalá alguien le rompiera la nariz por haber perdido el control. Judy escuchó la conversación y en un gesto tan dulce como triste, se acercó y le dio un beso en la nariz para demostrarle que no le guardaba rencor. Era su manera de sobrevivir, perdonar rápido y seguir filmando. Pero lo peor no venía de Fleming, sino de más arriba. El jefe absoluto del estudio, Louis B. Mayer, tenía una forma siniestra de elogiar su talento. Solía decir que Judy cantaba desde el corazón, mientras apoyaba su mano sobre su pecho izquierdo para sentir dónde estaba el corazón. Sutil. La concha de tu madre. Años después, en sus memorias incompletas, Judy describiría con una ironía devastadora que tenía suerte de no cantar con otra parte de su anatomía. Como
Como si la producción no tuviera ya suficiente inestabilidad, en los últimos tramos del rodaje Fleming fue llamado de urgencia para reemplazar a George Cukor en otro proyecto colosal. Pero bro... Pero ¿qué es esta suerte con los directores? La concha de tu madre. O sea, su puta madre. Lo que el viento se llevó. El set de Oz volvió a quedar huérfano y para terminar la película, MGM recurrió a un cuarto director, King Vidor, quien rodó las últimas escenas intentando que ningún actor vuelva a caer desmayado en el set, sufra algún tipo... O sea, le salió la humanidad, ¿sabes? Como los generales de los finales de la Primera Guerra. Fue maltrato público o fuese hospitalizado por intoxicación. Cuando finalmente las cámaras se apagaron, nadie en el set del Mago de Oz podía creer que la película estuviera terminada. Habían pasado por incendios, intoxicaciones, desmayos, cambios de directores, accidentes, jornadas interminables y crisis nerviosas. Para quienes Y poco me parece, la concha de tu madre. habían estado ahí, el Mago de Oz nunca fue solo una película, fue una cicatriz. El estreno tuvo lugar en 1939, en medio de una época turbulenta. El mundo estaba a punto de entrar en guerra y Estados Unidos necesitaba una historia que recordara la inocencia perdida. Las luces del Grauman's Chinese Theater iluminaron el cielo de Los Ángeles. La orquesta tocó los primeros acordes de Over the Rainbow y el público quedó hipnotizado. Era la confirmación de que Hollywood podía fabricar sueños a todo color, incluso después de haber destruido a quienes lo construyeron. La ironía, concha de tu madre. El rodaje más cruento, más doloroso, que más arruinó la vida de la gente que actuaron en esa película. El puto Mago de Oz. La concha de todas las películas que me podría haber dicho. Tenía que ser la que es probablemente la más jodidamente irónica posible. ¿Sabes? La crítica adoró el Mago de Oz. El Technicolor fue celebrado como un milagro y las canciones se volvieron himnos instantáneos. Si bien su éxito de culto no fue inmediato, el público salía de las salas convencido de que nada podía igualar ese viaje. Con el tiempo se transformó en un clásico inmortal, pero mientras todos admiraban el resultado, los protagonistas de esa historia ya estaban cayendo en picada. Judy Garland, que había conquistado al mundo como Dorothy, se convirtió en propiedad de la MGM. El estudio la transformó en su estrella más rentable y también en su prisionera más dócil. A los 17 ya era adicta a las pastillas. A los 20 trabajaba bajo un régimen que lo obligaba a sonreír frente a cámara mientras se derrumbaba detrás de ella. Su peso era monitoreado a diario y su salud mental ignorada. Cada ¡Qué bien! película la alejaba un poco más de sí misma, hasta que ya no quedaba nada de la chica que alguna vez soñó con volver a casa. En los años siguientes, Judy vivió entre recaídas, hospitalizaciones y matrimonios fallidos. Su talento la mantenía en pie, pero su mente y su cuerpo no podían sostener el ritmo de un sistema que devoraba a sus ídolos. En 1969, 30 años después del estreno del Mago de Oz, Judy fue encontrada en su departamento de Londres. Tenía 47 años. La niña que cantó sobre lo que había más allá del arco iris no encontró nada del otro lado. Los ¡Qué poético! demás tampoco escaparon ilesos. Buddy Ebsen vivió... Sí, yo no creo. Yo creo que tampoco escaparía en eso de polvo de aluminio. O sea, era de aluminio, no me acuerdo de qué metal era, pero igual, polvo de metal directo a tus pulmones. Eso no es bueno, ¿sabes? Vivió con secuelas respiratorias toda su vida. Margaret Hamilton nunca volvió a sentirse Otra vez, Margaret equivocada. segura en un set después del incendio que casi deja a su hijo huérfano, y Bert Lahr, el león cobarde, fue recordado por generaciones, por los meses que pasó sufriendo dentro de su traje del león real. Todos, de algún modo, quedaron marcados, como si Oz los... Bueno, para ser justos, creo que el del león fue el que menos sufrió dentro de todo. Solo se cagaba de calor. Pero ya está, ¿sabes? Porque aparentemente la pintura que le pusieron no era tan tóxica. Así que solo se cagaba de calor. Mucho. Sigue siendo mejor que tener que fumar cigarrillo a la fuerza para bajar de peso o inhalar metal. hubiera tocado y ya no lo soltara nunca más. Como solía pasar en aquel entonces, las desgracias de los protagonistas eran lo que menos le importaba a la industria y al público. Con el paso de las décadas, la película se volvió intocable. Se transmitía todos los años por televisión y millones de niños crecieron creyendo que ese mundo de colores era sinónimo de felicidad. Nadie... Felicidad. La felicidad. La felicidad. Claro, ese mundo es capaz de representar felicidad porque la consumió de todos los que trabajaron en el proyecto ahí. ¿Sabes? Y hablaba del dolor detrás de cada toma ni del cementerio de talentos que Hollywood dejaba en el camino. Y sin embargo, algo de esa historia parecía seguir viva. Como si el alma de Oz nunca hubiera dejado de girar buscando nuevas víctimas, nuevas generaciones dispuestas a revivirla. Y hoy, más de 80 años después, el ciclo volvió a empezar. Por fin vamos a hablar de la película de Wicked, la concha de tu madre. La mitad del video hablando de la Oz original. Una nueva versión del Mago de Oz llegó al cine, con una tecnología que Baum jamás hubiera imaginado y con una promesa familiar, la de volver a ese mundo mágico que ya conocemos. Quizás la maldición nunca terminó, quizás simplemente estaba esperando su turno para volver.
Antes de continuar con las desgracias de Oz, quiero agradecerles a todos por quedarse a ver nuestros videos y suscribirse al canal. Zephyms tuvo su mejor año en cuanto a visitas, y eso es mucho viniendo de un canal de YouTube que existe hace más de una década. Y muchos saben que este éxito se lo debemos a la importancia que le damos a nuestros guiones. Porque lo más importante para triunfar en esta parte, si estás buscando mejorar la calidad de tus videos en YouTube o dedicarte de lleno a usuarios en todo internet, de mi experiencia en plataforma de stream, utilizar el código CEPEO. Wicked, una nueva forma de interpretar el mundo de Oz, con aún más tortura. Durante décadas, El Mago de Oz fue intocable, un clásico sagrado que Hollywood decidió encajonar para no despertar a los fantasmas de ese rodaje tan polémico que, a medida que el tiempo pasaba, se iba volviendo más cuestionable. Decisión respetable, la verdad. Felicidades, Hollywood. Tuviste un atisbo de conciencia, ¿sabes? Qué pena que ya se te fue, pelotudo. Hasta que casi medio siglo después, alguien lo hizo. En 1995, el escritor estadounidense Gregory Maguire decidió volver a cruzar el portal hacia ese mundo que todos creían enterrado. Pero lo hizo desde el lugar más inesperado posible, el de la villana. Su novela, titulada Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, no era una secuela ni una simple reinterpretación. Era una autopsia moral del universo de Oz. Maguire se preguntó algo que nadie se había atrevido a cuestionar en 60 años. ¿Y si la bruja no era tan mala? ¿Y si el verdadero monstruo no vivía en Oz, sino en la forma en que lo habíamos contado? El autor imaginó una historia compleja, oscura. La típica de los villanos no son malos. Ese tipo que acaba de poner una bomba en un colegio no era tan malo. Y política, donde la bruja mala del oeste, ahora llamada Elphaba, no era una caricatura verde, sino una mujer marcada por la diferencia, el rechazo y la corrupción del poder. Y seguía siendo verde. Aparte no cambió. Un personaje que terminaba convirtiéndose en aquello que el mundo necesitaba temer. Cuando Maguire empezó a escribir Wicked a comienzos de los 90, sabía que estaba caminando sobre terreno sagrado. El Mago de Oz no solo era una obra clásica, sino una propiedad intelectual rodeada de abogados, herederos y corporaciones. Los derechos del libro original de Baum ya estaban en dominio público en Estados Unidos, lo que técnicamente le permitía reinterpretar esa historia. Sin embargo, los elementos creados por la película de 1939 seguían siendo propiedad de MGM, lo que complicaba mucho las cosas. Por ejemplo, en los libros de Baum, la bruja del oeste ya está descrita como terriblemente fea, con una sola vista y la piel de un tono verdoso, pero el detalle del color nunca se precisaba tanto como en la película. Maguire jugó con esa ambigüedad. Nunca especificó un verde MGM, ni usó ninguna descripción o elemento visual directamente tomado del film. De esta forma, Maguire tuvo que construir su propio Oz desde cero, cambiando nombres, lugares y descripciones para no infringir derechos. Si se acercaba demasiado al film, lo demandaban. ¿Por qué tendría que cambiar nombres para no infringir derechos si la obra original ya está en el dominio público? ¿Esos nombres ya deberían estar en el dominio público con esa obra? ¿O la película se inventó los nombres de los lugares y en el libro original nunca se mencionan? Alejaba demasiado, perdía la conexión con el mito. Con ese desafío en mente, concluyó una versión adulta, retorcida y profundamente triste del cuento original. El libro invertía todos los valores del clásico y en el proceso traía de vuelta el espíritu de su creador original, L. Frank Baum, así como también sus contradicciones. El autor envió el manuscrito a varias editoriales. Casi todas lo rechazaron por considerarlo demasiado oscuro o imposible de vender. XD. Que hoy en día podemos vender libros escritos con IA de una tipa ordeñando un toro. Literalmente, ordeñando un toro. Recordemos rápidamente que los toros son todos machos. Yo creo que eso se puede vender sin problemas, ¿sabes? Finalmente, Reagan Books aceptó publicarlo, convencida de que la novela podía atraer a un público adulto que había crecido con el film y quería algo más. Cuando Wicked llegó a las librerías, fue un fenómeno inesperado. Aún así, todos coincidían en algo. Oz ya no era el mismo. Había vuelto a la vida, y como cada vez que Oz vuelve, algo oscuro parecía volver con él. Bien. Como siempre ocurre con Oz, apenas comenzó a brillar, alguien intentó apropiarse de su luz. Como si el universo de Baum fuera una perla natural que no debía tocarse, porque cada vez que el humano lo hacía, algo oscuro se liberaba. El libro de Gregory Maguire ya había revivido aquel mundo con una mirada más adulta, pero su éxito despertó algo que dormía desde hacía décadas, el deseo de volver a cantar en Oz. En 1998, el compositor Stephen Schwartz, ya famoso por Godspell, Pippin y las canciones del Príncipe de Egipto, no me acuerdo de las canciones del Príncipe de Egipto, pero ni un poquito. La vi una vez la película, conchetumare. Encontró la novela Wicked por casualidad mientras viajaba a Hawái. La leyó de un tirón y cuando cerró el libro, supo que acababa de descubrir su próxima obsesión. Todo muy saludable. Schwartz vio en Wicked una oportunidad única, una historia sobre poder, moralidad y amistad en medio de un mundo corrupto. El problema era que no tenía los derechos y Maguire no estaba dispuesto a cederlos fácilmente. Había pasado años luchando por mantener su novela lejos de las grandes corporaciones y no quería que Oz volviera a ser un producto más del sistema que había arruinado a Judy Garland medio siglo antes. Wow.
Y acá es donde entra la grandiosa institución de la parodia. Y ya está. ¡Eh! El, el cochino loco... Lo como super... ¿What? ¿Qué clase de nombre es ese? Bueno, bienvenido. ¿Será un bot como otros tantos que han habido o será una persona de verdad? No lo sabremos hasta que escriban en el chat. Schwartz insistió durante meses. Le escribió y le explicó que su visión era diferente, que no quería suavizar la historia, sino honrar su oscuridad. Finalmente Maguire aceptó, pero lo hizo con una advertencia. Ten mucho cuidado, nadie vuelve a Oz sin consecuencias. Con los derechos en mano, Schwartz se asoció con Winnie Holzman, guionista de la serie My So-Called Life, para adaptar la historia en formato teatral. Juntos, con el apoyo del productor Mark Platt, comenzaron un proyecto que duraría 5 años. Canciones, reescrituras, ensayos, discusiones y colapsos. El espectáculo crecía como una criatura imposible de domar, demasiado caro, ambicioso e inestable. Las primeras pruebas en San Francisco fueron un caos técnico. Las plataformas Dios mío, la maldición de Oz ha vuelto. Increíble, absoluto cine. Esta gente no aprende nada, es impresionante, ¿sabes? se trababan, los efectos de vuelo fallaban y la pintura verde de la protagonista generaba reacciones alérgicas en algunas intérpretes. Volvimos una vez más al maquillaje tóxico. Nada parecía fluir fácilmente. Alguien en la producción dijo en tono de broma, es como si Oz se resistiera a ser contado otra vez. Y Dato curioso, efectivamente era un bot. de alguna manera tenían razón. Aún así, Schwartz siguió adelante. Estaba convencido de que si lograba que el público entendiera y amara a la bruja, Wicked podría cambiar la oscuridad de Oz para siempre. Y lo logró. Llegados a 2003, el telón se levantó en el Teatro Gershwin. Idina Menzel y Kristin Chenoweth salieron al escenario como Elphaba y Glinda, y el mundo volvió a rendirse ante Oz. Solo que esta vez, el cuento no terminaba con una casa cayendo del cielo, sino con una mujer que aprendía a volar. ¿What? Ok, ok, supongo que... Ok. Pero como siempre, en el universo de Oz, volar tiene un precio. Oz vuelve a Hollywood, la maldición continúa. Sí. Wicked no tardó en convertirse en un objeto de deseo para Hollywood. Estamos a principios del nuevo milenio y los ejecutivos van a la casa de viejos mitos para revivir. Las ideas de Maguire se habían convertido en un éxito inesperado y todos querían hacerse con aquella interpretación de los hechos. En medio de ese revuelo, una de las estrellas más poderosas del momento decidió imponerse, Demi Moore. Ni puta idea de quién es. Pero felicidades, te acabas de romper el orto a ti misma, ¿sabes? Dejen a sepa, no ven que la cosa no quiere tener interpretaciones, por Dios. Luego de éxitos como Ghost y Propuesta Indecente, quería dar un salto mayor y producir su propia gran película. Junto a su socia Susan Todd y la guionista Linda Wolverton, comenzaron a planear una adaptación cinematográfica de Wicked sin el respaldo de ningún gran estudio. Una jugada arriesgada para la productora independiente que acababan de crear, Moving Pictures. Pero esa independencia fue precisamente lo que encantó a Maguire. Moore y Todd querían hacer una película dramática y oscura, sin canciones. Todo lo que el autor necesitaba para dormir en paz. Y la de ahora, ¿qué está haciendo? Es un musical también. Es más, contrataron a... Al menos una... La actriz afro, no tengo ni puta idea de quién es. Solo sé que me cae mal por esa tontería de... me editaron la cara y como... Bro, simplemente te hicieron parecer más a la foto del póster original, pelotuda. Entonces, pero ya está. Aparte de eso, no tengo ninguna... No tengo ningún conocimiento sobre ella. Pero sé que Ariana Grande es una cantante, ¿sabes? Que empezó como actriz, por cierto. Una vez más, no quería... Que parece que la misma tipa reniega su pasado en Nickelodeon. Y para ser justos, es entendible. Dramática y oscura, sin canciones. Todo lo que el autor necesitaba para dormir en paz. Una vez más, no quería caer en el juego de ejecutivos que destruían todo lo que tocaba. Aceptó vender los derechos de inmediato, encantado con la idea de ver la verdadera cara de Oz en la pantalla grande. Quizás no sabía, o prefirió no saber, lo que significaba abrir esa puerta una vez más. Porque aunque Moore parecía segura de su visión, en Hollywood todavía quedaban supersticiosos. Veteranos que habían visto demasiado. Productores que hablaban en voz baja de la maldición de Oz, de los accidentes, de los destinos trágicos que persiguieron a quienes se atrevieron a filmar ese mundo una vez. Algunos incluso juraban que el proyecto de Wicked estaba condenado desde el contrato. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos hablando de Hollywood. Y todo bien con los proyectos malditos, pero acá lo importante es el dinero. Y si todo salía bien... A casa platita. Bienvenido John, de vuelta. El proyecto prometía ser la próxima mina de oro.
Bueno, para los memes de Ariana Grande anoréxica, totalmente, eso es mina de oro. Meses, el trío Moore, Todd y Wolverton trabajó en silencio, intentando construir algo que conservaba la esencia de la historia. Pero en un lugar como Los Ángeles, los secretos duran poco. El rumor de que alguien estaba intentando revivir Oz empezó a circular entre agentes y ejecutivos, y tarde o temprano llegó a los oídos del estudio que más poder tenía para hacerlo realidad, Universal Pictures. El jefe de su división cinematográfica, Joseph M. Singer, pidió leer el material. Quedó fascinado, veía potencial, escala, marketing y un título con peso histórico. Vaya, ¿qué podría mal ir Sal, no? Hollywood abrió la puerta otra vez, por completo esta vez. Singer se reunió personalmente con Moore y Todd. Les propuso un trato simple. Universal compraría los derechos de adaptación a su productora, Moving Pictures, por $1 millón, garantizando que ellas continuaran vinculadas como productoras ejecutivas. De esa forma, el proyecto dejaba de ser una apuesta Bueno, independiente. supongo que si ellas siguen estando vinculadas, $1 millón igual está bien. Pero joder, ¿sabes? Y pasaba a ser propiedad de un gigante. El equipo liderado por Moore aceptó y en cuestión de semanas, Wicked cambió de escala. Maguire quedó como ¡No! ¿Dónde te sentaste? Una pregunta, si puedes elegir una cosa para sacar de un anime, ¿qué cosa sería? Hmm. ¿Qué podría ser? A ver, por tema estético, las katanas de Demon Slayer están espectaculares. Pero la verdad no se me ocurre nada. Solo eso, pero que sería como para colgarle en la pared, ¿sabes? Wire ya no podía hacer nada para evitarlo. De un sueño personal pasó a ser una superproducción en desarrollo dentro de los estudios Universal. Wolverton fue contratado oficialmente para escribir el guión, y el estudio comenzó a buscar un director capaz de igualar la magnitud de la idea, sabiendo que iba a tener el mayor desafío por delante: ponerse frente al clásico de 1939. Después Y todas sus mierdas. de cerrar un trato con Universal, todo parecía encaminado, con un estudio detrás, un guión en desarrollo y Demi Moore velando por los intereses de la obra. Wicked tenía el potencial para convertirse en la nueva gran superproducción del siglo XXI, pero Qué divertida se me ve la barba haciendo esas caras con esta mierda. Es muy chistoso. Sí. Primero, mucha gente no ha oído hablar de esta mierda. Yo no había oído hablar de esta mierda hasta que la coprotagonista afro se puso a llorar por lo del cartel, que ya lo dije 3 veces. Literalmente esa fue mi primera conexión con el concepto de que estaban haciendo una película, que tomaron, que alguien editó el cartel para hacerlo parecer más al cartel original de Broadway. Y la actriz se enojó. Ya está. en Hollywood, los proyectos con demasiada promesa suelen ser los primeros en desmoronarse. La búsqueda de un director se volvió una pesadilla. El primer nombre en la lista fue el de Robert Zemeckis, el creador de Volver al Futuro y Forrest Gump. Zemeckis, aunque entusiasmado por la idea de explorar un Oz digital y espectacular, no lograba encontrar el tono. Quería un relato épico con tecnología de punta, pero el guión de Wolverton era más introspectivo, político y sombrío. Zemeckis abandonó el proyecto poco después y con él se fumó el primer intento serio de filmar Wicked. Ya empezamos con los cambios de directores. ¡Ah! Si es que no aprendieron nada de la última vez, la puta madre. Durante los años siguientes, el proyecto se convirtió en lo que la industria llaman Development Hell, un limbo donde los guiones se reescriben, los directores cambian y los convirtió en lo que la industria llaman Development Hell. Creo que esto es un término más de programación, la verdad, ¿eh? Aunque, a ver, se puede utilizar perfectamente, pero no sé si es más de programación o no. Pero es un infierno totalmente. Un limbo, dice, no, esto es un infierno, compadre. La palabra ahí dice infierno. Un limbo donde los guiones se reescriben, los directores cambian y los estudios fingen que todo sigue vivo. Hubo intentos de resucitar la película en 2009, 2012 y 2017, cada uno con nuevos guionistas, productores y candidatos a dirigir. Entre los nombres que circularon estuvieron Ryan Murphy, J.J. Abrams, James El que reinó Star Wars. Mangold y Stephen Daldry, quien llegó a estar oficialmente contratado durante varios años. Todos se fueron por la misma razón. Wicked era un proyecto imposible de adaptar sin perder algo esencial. Era demasiado oscuro y costoso para funcionar. Mientras los ejecutivos discutían presupuestos y versiones, el tiempo seguía pasando. Las décadas se acumulaban e inclusive el trío de Moving Pictures comenzó a hundirse poco a poco. Las notas de los ejecutivos Dios mío. Ahí quedaron con su $1 millón, pues. Todas. exigían reescrituras, suavizar el tono, añadir magia y eliminar
¿A qué se refieren con más? Porque magia ya hay, son brujas, ¿sabes? Obviamente tienen magia. La crítica política del libro. En definitiva, necesitaban deshacerse de la visión de Moore, Todd y Wolverton, y lo lograron. Demi Moore fue la primera en soltar el proyecto. Su productora, Moving Pictures, nunca logró despegar y su carrera entró en una etapa errática. De estrella absoluta pasó a ser el blanco de la prensa, más recordada por su vida personal que por sus películas. Ah, el destino de todo actor de Hollywood. Eventualmente, lo único que le importará a la gente será la farándula. Por su parte, Suzanne Todd, Irónico cuando estamos viendo algo de farándula ahora mismo, ¿no? intentó mantenerse en el juego sin mucho éxito, y Linda Wolverton se cansó de los años de reescritura. Luego de tantos conflictos con directores y ejecutivos, optó por tomar un camino diferente. 20 años después, Él se la reporonga. las tres habían tomado caminos distintos, pero todas compartían algo en común. Habían tocado Oz, y nada volvió a ser igual. Una vez más, la maldición de Oz hacía lo suyo. Recién en 2021, luego de incontables intentos, Universal logró poner la maquinaria en marcha. El director elegido fue John M. Chu, conocido por Crazy Rich Asians e In the Heights. No conozco ninguna de las dos. Era joven, carismático y fanático confeso del musical. Parecía el tipo ideal para terminar lo que todos los demás habían abandonado. Sin darse cuenta, el director se metió directo en la boca del lobo y finalmente revivió aquel mundo que tanto se había resistido a volver a brillar. Es que esta gente... Hollywood no aprende, no son incapaces de aprender. No les quinten la cabeza. La primera película, gente murió literalmente, ¿sabes? O por lo menos estuvo a puntito de... Esta te dio todas las piedras. Para, güey, para. No, que no, déjame en paz. Fuera, ¿sabes? Y aún así hiciste. Hollywood, la concha de tu madre. Ten respeto por las maldiciones, por favor. Quienes siguen este canal saben que cuanto más ambicioso es el proyecto, más riesgo corre de que todo salga absolutamente mal. Cuando Universal anunció que Wicked iba a dividirse en dos películas que se grabarían de manera simultánea, la decisión fue celebrada como un acto de ambición artística. Yo le celebro como un bienvenido. Dije, felicidades, te disparaste del pie. ¿Cuándo te marcas la de Hitler? La puta madre. Pero también como una apuesta peligrosa. Después de todo, en Hollywood, cuando alguien intenta resucitar Oz, la historia tiende a salir mal. Chu estaba ansioso por comenzar, pero primero había que terminar de resolver un obstáculo que había atormentado a todos los intentos anteriores, los derechos. Desde 1939, MGM había sido dueña de buena parte de la iconografía visual del Mago de Oz, los zapatos rojos, el tono exacto del verde de Fava e el tono exacto del verde. Es increíble. ¿Cómo puedes hacer copyright de un color? Dato curioso, hay una historia de que aparentemente alguien hizo copyright del color del color negro más negro de todos los negros. O sea, el negro más oscuro que hay. Y otra persona, solo para insultar a la primera persona, sacó el rosa más rosa. Sacó la patente del rosa más rosa y dijo: todo el mundo puede usarlo, excepto este pelotudo, ¿sabes? XD. Incluso los fragmentos musicales y diálogos. Aunque, bueno, eso fue un poco... Es hearsay, podría ser falso. Pero prefiero creer que es real porque es demasiado meme. Cualquier error podía costarle a Universal una demanda millonaria. La producción debió negociar durante meses con los herederos y representantes legales de MGM para definir qué elementos podían usarse y cuáles debían reinventarse. Fue un proceso meticuloso, casi obsesivo, que marcó el tono del resto del rodaje. Una lucha constante por revivir algo que, legal y simbólicamente, una vez más se resistía a volver. Superado ese muro, comenzó la búsqueda de las actrices. Que no lo entienden, la de concha tu que la película no que Oz no quiere volver a la pantalla grande, por favor, déjenlo morir. Al igual que con Garland en aquel entonces, la elección debía ser perfecta. Gran parte del peso de la historia recaía sobre la relación entre Glinda y Elphaba. Esta vez no hubo dudas. El estudio anunció que Cynthia Erivo interpretaría a Elphaba y tengo entendido que su nombre es más difícil que solo Cynthia Erivo, pero bueno. y Ariana Grande a Glinda. La noticia estalló en las redes y despertó un vendaval de opiniones, teorías y polémicas. Pero a esta altura, nada impediría que Oz reviva. La producción comenzó oficialmente en 2022, con ambos capítulos filmándose en paralelo. Era una logística monumental. 2 guiones, 2 cronogramas, 2 equipos técnicos trabajando al límite. John M. Chu enfrentaba un desafío que ni siquiera los grandes estudios del siglo XX se habían animado a asumir. Pero pronto, la realidad volvió a demostrar que Oz nunca se deja dominar. En 2023, la huelga de actores y guionistas paralizó Hollywood. Que es una huelga muy triste porque, bro, escribes películas de mierda. ¿Por qué están haciendo huelga? Digo, páganos más, pero escribe cosas buenas entonces, pues chuchitumare. Fue una de las primeras víctimas. El rodaje quedó suspendido durante meses. Cuando por fin se reanudaron las filmaciones, el presupuesto se había disparado, los plazos se habían reducido y las presiones del estudio eran insostenibles. Para entonces, los rumores se habían convertido en parte del espectáculo. Filtraciones de fotos, enfrentamientos y una producción que parecía perseguida por los mismos fantasmas que habían atormentado al clásico del 39. Entre ellos, el sufrimiento de Judy Garland. A más de 80 años del estreno del Mago de Oz, la historia volvía a repetirse. 2 mujeres jóvenes, talentosas,
Si es que esta gente no lo entiende, ¿no? Cuando una película no quiere... Cuando Dios dice no, es no, ¿sabes? Y admiradas por millones, entraban al mismo mundo que había destruido a Garland. La diferencia era que, esta vez, las cámaras nunca dejaban de grabar. Durante el rodaje de Wicked, las redes sociales se convirtieron en un espectáculo paralelo. Cada aparición pública de Grande y Erivo era analizada, diseccionada y convertida en contenido. Principalmente, los fans más obsesivos empezaron a notar cambios en Ariana. Su rostro Más obsesivo, hermano. Hermano, es como que los fans más obsesivos. Es cosa de verla y se ve que se está muriendo de hambre la niña, ¿sabes? No hace falta ser obsesivo, tú la ves y está en los huesos. más afilado, su cuerpo más delgado y su forma de hablar. Mira esa mierda. Que se vea esa parte de la clavícula no es sano. Que se vea así por lo menos, porque a lo mejor si tienes una muy protuberante, incluso siendo más o menos rechonchito, se nota. Pero, bro, mira estos brazos. O sea, no hace falta ser obsesivo para percatarse que lo mismo se está muriendo de hambre la niña. Más pausada y distante. Algunos lo atribuían al personaje, otros hablaban de una transformación preocupante y problemas alimenticios. Y sí, mira, que acá tenía cuello, acá no, ¿sabes? La actriz interpreta a Glinda, la bruja buena, un personaje eternamente sonriente, contenido y perfecto a los ojos de todos. Según muchos, Ariana parecía haber llevado esa perfección demasiado lejos. Algunos analistas incluso compararon su comportamiento con el de artistas que practican la actuación de método, donde el actor vive como su personaje las 24 horas del día. En paralelo, se hablaba de una relación cada vez más tensa entre Ariana y Cynthia Erivo. Los tabloides hablaban de enfrentamientos, desacuerdos en el set, choques de ego y hasta competencia vocal. Nada de eso se confirmó oficialmente, pero... Bueno, por cómo han ido las entrevistas yo diría que no, pero quién sabe. Pero el clima era innegable. La prensa parecía ansiosa por encontrar un nuevo dúo de mujeres a las que enfrentar, como si la maldición de Oz necesitara siempre un par de brujas en guerra. Otra señal más de que no debieron haber hecho la película. Detrás de cámara la situación iba de mal en peor. El rodaje debía concluir el 25 de julio de 2023 con la secuencia musical de One Short Day, pero todo se suspendió 2 semanas antes por la huelga de... ¿Qué guay fue esa cara? 2023 con la secuencia musical de One Short Day, pero... Bro, ¿qué se ve tan mal la tipa ahí? ¿Qué weá? Me recuerda al frame de Blancanieves. Llegaron las pizzas. Todo se suspendió 2 semanas antes por la huelga del sindicato de actores. La producción se detuvo durante casi 4 meses y recién 6 semanas antes por la huelga del sindicato de actores. Primero los escritores y ahora los actores. La concha de tu madre. Sindicato de actores. La concha de tu madre. La producción se detuvo durante casi 4 meses y recién se reanudó el 24 de enero de 2024, para concluir apenas 2 días después. En total, el rodaje había durado 155 días, dejando tras de sí un presupuesto desbordado y un equipo exhausto. Y si eso no bastaba, el set, tan enorme que podía verse desde el aire, también pareció revelarse. Una serie de lluvias imprevistas arruinó parte del decorado. Bienvenido, Jirg. Estamos viendo la maldición del mago de Oz y cómo está afectando a Wicked, o sea, a Ariana Grande y a Cynthia Erivo. Me acordé del nombre, impresionante. El césped artificial de Oz comenzó a pudrirse y los... y como Ariana Grande se está muriendo de hambre lentamente. Por Dios, denle hamburguesas a la niña. Una serie de lluvias imprevistas arruinó parte del decorado. El césped artificial de Oz comenzó a pudrirse y los técnicos tuvieron que improvisar un sistema de drenaje para evitar inundaciones. ¿No que el pasto sintético es... ¿sintético? ¿Artificial? ¿Falso? ¿De plástico? ¿Cómo que empezó a pudrirse? ¿What? Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo pensaban. Hasta el propio mundo que estaban intentando recrear. Suena bien, llevamos acá un ratito, ¿sabes? Y no suena bien para las actrices, porque, de nuevo, Ariana Grande se está muriendo de hambre. Parecía querer expulsarlos. Contra todo pronóstico, el rodaje de Wicked concluyó. Después de años de retrasos, huelgas y rumores, Universal logró terminar las 2 películas, sellando el regreso definitivo de Oz al cine. Las imágenes finales se grabaron entre lágrimas, festejos y un extraño silencio que solo el equipo parecía entender. Era como si todos supieran que habían sobrevivido a algo más grande que una filmación. Estreno y controversias. El 22 de noviembre de 2024, la fantasía se volvió realidad. El universo de Oz renació ante los ojos de una nueva generación. Maguire, autor de la novela original, presenció el estreno con una mezcla de emoción y alivio. A pesar de todos los años de incertidumbre, su visión de la historia se había mantenido. En sus palabras, la película representó esa mezcla de belleza, dolor y esperanza que Baum entendía mejor que nadie. En los cines, el público aplaudía y lloraba. Por un instante, parecía que la magia había vuelto a funcionar.
Ok, ¿dónde está el pero? Pero, un momento, ¿se olvidan que estamos hablando de una franquicia que ya comprobamos que está maldita? Bueno, la maquinaria publicitaria que acompañó el estreno fue tan ambiciosa como desastrosa. Y escuchen esto, porque ni el hombre de los memes más ingenioso de internet podría haber vaticinado esto. Yo creo que son de esas cosas que si uno intenta planificarlas, salen mal. Universal lanzó una campaña global que incluía ropa, cosméticos, libros y accesorios. Hasta ahí, todo venía bien. Lo El típico. problema llegó por las muñecas oficiales de Glinda y Elphaba, Ay, Dios, no. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? fabricadas por Mattel. El lanzamiento perfecto se convirtió en un escándalo internacional. El código impreso en las cajas, que debía dirigir a los fans al sitio wickedmovie.com, redirigía por error a Wicked Pictures, una productora de cine para adultos. No, no podés. Pero ¿cómo la cagan tanto? La concha de tu madre. Pero ¿cómo pasa esto? Pero, no, ¿cómo la cagáis tan fuerte, hermano? En pocas horas, el fallo se viralizó en redes sociales. Una de las películas más costosas del año estaba, sin querer, promocionando cierto contenido del cual no podemos hablar sin que nos desmoneticen. El daño de imagen fue inmediato, aunque no Y sí, ¿no? fue el único. Universal también fue criticada Sobre todo teniendo en cuenta que son muñecas de Mattel. Esas cosas las compran niños. ¿Sabes? ¿Cómo pasa esto? desmoneticen. El daño de imagen fue inmediato, aunque no el único. Universal también fue criticada por su estrategia de marketing, acusada de ocultar deliberadamente que Wicked era un musical. Durante meses, los trailers y anuncios mostraban fantasía, acción y espectáculos visuales, pero ni una sola canción. Según trascendió, los ejecutivos temían repetir el fracaso de Joker 2, otro musical de gran presupuesto que había sido destrozado por la crítica. Solo hace Es que la película de Joker 2 también era una puta poronga, ya lo vimos en la semana pasada, ¿sabes? semanas del estreno, ante la presión del público y la confusión generalizada, Universal decidió incluir breves fragmentos cantados en sus adelantos. Y como si el caos necesitara un último ingrediente, llegó el componente religioso. El grupo conservador estadounidense Un Millón de Mamás llamó a boicotear la película, asegurando que promueve la brujería e impulsa la agenda LGBTQ en las familias. Bueno, lo de la brujería te la compro, quiero decir, las dos protagonistas son brujas, ¿sabes? Te la compro, ¿sabes? Lo de la agenda LGBT, no sé, no he visto la película. ¿Sabes? No voy a decir nada más, no tengo ni puta idea. Lejos de perjudicarla, el boicot funcionó como publicidad gratuita. En cuestión de días, las proyecciones de taquilla pasaron de 165 a 200 millones de dólares. El boca a boca y el entusiasmo de los fans transformaron el estreno en un fenómeno global. Cuando los números finales llegaron, nadie lo podía creer. Wicked había recaudado 756 millones de dólares en todo el mundo, superando todas las expectativas. La crítica elogió su ambición visual, la química entre Erivo y Grande y la fuerza emocional de su historia. Chenoweth la definió como una obra que honra todo lo que fue Oz, y Gregory Maguire dijo que era una adaptación que entendía el alma de la novela. Y Qué bien, igual no la voy a ver. Lorna Luft, hija de Judy Garland, ofreció las palabras que cerraron un siglo de historia. Es impresionante, justo como mamá habría querido que fuera. ¿Estamos seguros de eso? Porque a lo mejor mamá simplemente habría dicho: No, quemen el proyecto, quémenlo, no. Parecía el final feliz que Oz nunca tuvo, pero algunos todavía hablaban de una maldición. Decían que los accidentes del rodaje, las lluvias que destruyeron el set, los errores en la promoción y las disputas en redes eran demasiada coincidencia para una sola producción. Otros aseguraban que cada uno de esos incidentes era un recordatorio de lo que siempre fue Oz, un mundo que se alimenta de las almas que lo visitan. Después de tantas décadas, Wicked no solo había revivido un clásico, había logrado algo más difícil todavía: reconciliar al público con una historia que parecía condenada. En noviembre de 2000... Pero sí, el problema de Oz nunca fue el resultado final, fue el proceso. Todos amaron el mago de Oz original y ahora aparentemente todos están amando Wicked. Es lo mismo. El rodaje fue un desastre, pero la gente ama el producto final. Es la misma mierda. No reconcilió nada, ¿sabes? 2025 llega su segunda parte, Wicked for Good, y con ella una nueva oportunidad para tentar al destino. ¿Logrará este estreno romper con la maldición? Si ya viste la Ya no lo hizo, ya lo hablamos. La situación es la misma. El producto final es bueno, según la gente, yo no lo he visto, ¿sabes? Pero todo el proceso para conseguir el producto fue tortura abismal. Es la misma porquería, ¿sabes? segunda parte, déjanos tu opinión en los comentarios. Es la película... Ah, qué buena imagen final, ¿no? A ver. Tras que construía sobre un cementerio indio.
XD. Sosteniendo un libro en realidad es la programadora de la NASA. Esa weá me encantó ahí como. Esta es Margaret Hamilton, la actriz. No, esa es Margaret Hamilton, la programadora de la NASA. Pelotudos. Increíble que un experto de cine confunda a Demi Moore con Jennifer Connelly, XD. Me faltó que me confirmaran de mentira en el supuesto auto-aniquilación del enano del fondo de una escena. Que en años posteriores se estaban cubriendo la imagen con un ave. XD. Ya vamos a marcar el video como veído.